Hola a todos, bienvenidos a la materia de investigación de operaciones correspondiente a los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del cuarto cuatrimestre. Por detalles de los alumnos, las clases no pueden ser en vivo, es por el cual estamos grabando esta clase. Ya es nuestra cuarta clase del curso, llevamos más de la mitad, entonces ya vamos un poquito más avanzados, ¿no? Los alumnos que conforman en esta clase es Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Ok, denme un segundo. Uy, voy compartiendo pantalla. Por ahí comenzamos en la clase anterior ya con ciertos ejercicios, con ciertos ejemplos de lo que es los métodos de lo que es la investigación de operaciones. Ahora sí que comenzamos viendo la semana pasada lo que era la programación lineal. A ver, ya compartí pantalla. Ok, ahí está. No estábamos viendo lo que era la clase pasada, lo que es la programación lineal. Por ahí hicimos un ejercicio. Recordemos que la programación lineal es todo a través de gráficas. Es un proceso algo, no son complicados. Yo no quiero decir la palabra complicado, pero sí es algo un poquito como que tedioso en el sentido de que pues hay que sacar obviamente nuestras soluciones y directamente graficarlos a una gráfica, ¿no? Entonces, a mi punto personal, la verdad, estar haciendo gráficas no es de mi agrado, entonces hay otros métodos que son un poquito más complejos y menos andar haciendo líneas de gráficas, ¿no? Pero aquí cada quien, o sea, realmente los métodos para poder dar solución a los problemas de una empresa pues ya depende de cada quien, ¿no? Por ahí mencionábamos que esto tiene que ser obviamente algo no tan complejo para que sea entendible y fácil de resolver, ¿verdad? Entonces, por eso aquí hay de distintos, ¿no? Entonces, el tema en este caso del día de hoy que vamos a ver va a ser, bueno, el método gráfico, pues lo mismo de la programación lineal, esto pues ya tuvimos la clase pasada. Vamos a comenzar hoy con el método simplex. ¿Qué es el método simplex? Pues es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables y con una mayor capacidad de análisis de sensibilidad. El método simplex, la diferencia entre lo que es el método gráfico, es que aquí no hay restricción de variables. Acá podemos tener infinidad de variables. En el caso del método de programación lineal, que es gráfico, solamente nos permite dos. Entonces acá realmente pues es más complejo. Sí puede llegar a ser un poco a veces los ejercicios más extensos, pero nos permite más variables, ¿no? Más, en este caso, más elementos a agregar. Ahorita vamos a ver un ejemplo del ejercicio. El método simple es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática está mejorada, perdón, la razón matemática de esta mejora radica en que el método consiste en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino de una manera que aumenta o disminuya según el contexto de la función objetivo, se maximiza o minimiza. Y estos ya son términos que lo vamos viendo desde las primeras clases, el término maximizar o minimizar y obviamente encontrar lo que es nuestra función objetivo, ¿no? Dado que el número de vértices que presenta un poliedro de solución es finito, a la medida de que se pueda satisfacer el conjunto de restricciones, siempre se hallará como mínimo una solución óptima, ¿no? Acá nos pone como un ejemplo de un poliedro, ¿no? No vamos a hacer obviamente figuras, pero sí nos pone como un ejemplo, ¿no? De que hay varios tipos de soluciones. Bueno, la importancia de la teoría de matrices en el método simplex es fundamental, dado que el algoritmo se basa en dicha teoría para la resolución de sus problemas, de tal manera que veremos previamente que consiste en una matriz de identidad. ¿Qué es una matriz de identidad? Una matriz puede definirse como una ordenación rectangular de elementos o listado finito de elementos, los cuales pueden ser números reales o complejos dispuestos en forma de filas y de columnas. La matriz idéntica o identidad es una matriz cuadrada que posee el mismo número de tanto de columnas como de filas de orden n, que tiene todos los elementos diagonales igual a 1 y todos los demás componentes iguales a 0. Se denomina matriz idéntica o identidad de orden y se denota, ok. Bueno, esto lo vamos a ir viendo ya ahorita en el ejemplo y para que sea más entendible, ¿no? Pero sí, vamos a ir viendo varios elementos que contemplan el método simplex.
Déjenme checar, bueno. Consideraciones importantes al utilizar el método simplex, variables de holgura y exceso, eso también lo vamos a ir explicando ahorita ya conforme vayamos haciendo el ejercicio para que quede más entendible. El método simplex trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal no lo son. Para ello hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones utilizando unas variables denominadas de holgura y exceso relacionadas con el recurso al cual hace referencia a la restricción y que en el tabulado final representa el SLAT o surplus al que hacen referencia los famosos programas de resolución de investigación de operaciones. Estas variables adquieren un gran valor en el análisis de sensibilidad y juegan un rol fundamental en la creación de la matriz de identidad basada del simplex. Estas variables suelen estar representadas por la letra S y se suman del lado izquierdo de la restricción si la restricción es signo menor o igual y se restan del lado izquierdo de la restricción si la restricción del signo es mayor o igual. Recordemos que hablamos en la clase pasada que las restricciones, cuando son mayor igual o menor igual, esto se denota que son restricciones, cuando son una desigualdad. Entonces, ahí puntito, ¿no? Que no debemos dejar desapercibido. Siempre van a ser restricciones las desigualdades, ¿no? Variable artificial o método de la M. Una variable artificial es un truco matemático para convertir en ecuaciones de mayor o igual en ecuaciones o cuando aparecen igualdades en el problema original. La característica principal de estas variables es que no deben formar parte de la solución, dado que no representan recursos. El objetivo fundamental de estas variables es la formación de la materia de identidad. Estas variables se representan por la letra A, siempre se suman en las restricciones, su coeficiente es m, por eso se denomina el método de la m grande, donde m significa un número demasiado grande, muy poco atractivo para la función objetivo, y el signo de la función objetivo va en contra del sentido de la misma, es decir, en problemas de maximización de su signo es menos y en problemas de minimización de su signo es positivo. Repetimos que el objetivo de que un valor de la solución sea cero. Bueno, eso lo vamos a ver también en el ejercicio. A veces se utiliza el método de la M, a veces no, depende del ejercicio que estemos realizando. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema del método simplex. La verdad es que la teoría es un poco confusa y ahorita conforme vayamos viendo el ejercicio vamos a ir sacando ciertas dudas, ¿no? Sobre lo que acabamos de leer, van a decir, bueno, el profe que nos está mencionando, que nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces, voy a ir compartiendo pantalla de un video de un ejemplo de un ejercicio. Permítanme un segundo. Creo que ya. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio que tenemos aquí de ejemplo, que dice aquí que la empresa Toyco utiliza tres operaciones para armar tres tipos de juguetes, que son trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las tres operaciones son de 430, 460 y 420 minutos, respectivamente. Y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguetes son de 3, 2 y $5. Los tiempos de ensamble por tren en las tres operaciones son de 1, 3 y 1 minuto. Los tiempos correspondientes por camión son de 0, de 2, 0 y 4 minutos, perdón, y por auto son 1, 2 y 0 minutos. Un tiempo cero indica que la operación no se utiliza, no es utilizada, ¿no? Sean X1, X2 y X3 las cantidades diarias de unidades ensambladas de trenes, camiones y autos respectivamente. La información se resume en la siguiente tabla. Bueno, una vez leído el ejercicio, tenemos estas tablas, ¿no? Nos está diciendo que es una empresa que pues arma juguetes de tren, camión y auto, ¿no? Tenemos tres tipos de elementos. Obviamente tenemos un tiempo disponible para cada operación. Tenemos tres tipos de operaciones. En la primera, pues se realiza o se construye un tren, dos camiones, un auto. Y tenemos un tiempo disponible de 430 minutos. En la operación número 2, tenemos que realizar tres trenes, no realizan ningún camión, tenemos que realizar dos autos en menos de 460 minutos y en la operación 3 el tiempo, perdón, se realiza un tren, cuatro camiones y ningún auto por un tiempo de 420 minutos. Y los ingresos, bueno, obviamente nos dice que es $3, $2 y 5 en el auto, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir sacando nuestros elementos, en este caso, pues nuestras variables, lo que tenemos que ir analizando en estos ejercicios, ¿no? Una vez ya leído y comprendido el mismo. Entonces, acá lo que queremos es más que nada, nos está pidiendo.
pues maximizar en este caso pues el tiempo, ¿no? Y también obviamente el costo y la ganancia que vamos a requerir en la creación de estos tres tipos de productos que nos está indicando la operación, ¿no? Entonces, acá tenemos un total de ingresos, cuánto va a ser nuestro total de ingresos y cuánto tiempo disponible vamos a tener o nos va a alcanzar el tiempo o vamos a requerir más tiempo para poder hacer la producción. Entonces, esto es lo que hace estos tipos de métodos, ¿no? Realmente darnos este tipo de soluciones, ¿no? En el sentido de que, pues, la empresa a veces busca decir, bueno, ¿qué ocupo? Ocupo más capital, ocupo más mano de obra, ocupo más tiempo. ¿Qué es realmente lo que ocupo? Entonces, estos métodos, ahora sí, de soluciones matemáticas, nos ayudan a resolver. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más el video para poder ir avanzando. Y lo que estamos explicando, lo de la tabla, que son los elementos que tienen, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. Ok, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, el primer punto es identificar nuestras variables, nuestros elementos, ¿no? Acá está nuevamente la tabla que tenemos, entonces aquí vamos a empezar como que a desmembrar toda esta tabla, obviamente en los elementos que vamos a ocupar para resolverlos, ¿no? Bueno, primero nuestras variables de decisión. En este caso tenemos tres elementos, que es el tren, el camión y el auto. En X sub 1 va a ir tren, en X sub 2 va a ir camión y en X sub 3 va a ir el auto, ¿no? Y nuestra función objetivo, que en este caso estamos buscando los ingresos, ¿no? En este caso sería nuestra función objetivo, que la declaramos a Z y ocupamos en este caso una ecuación donde queremos maximizar Z, que va a ser igual a 3x sub 1 más 2x sub 2 más 5x sub 3, ¿no? Que son los ingresos que tenemos acá en la parte de la tabla, ¿no? Que vemos ingresos 3, 2 y 5, ¿no? Bueno, ¿por qué 3 y 2 y 5? Porque es correspondiente a cada columna, que sería el tren, el camión y el auto, y es por eso que se pone, ¿no? En la función objetivo. Esta es siempre declarada con Z, muy importante. Esta es una variable que siempre se va a declarar con Z, ¿no? Entonces ahí nos está indicando que sería, en el caso de X sub 1, que corresponde al tren, los ingresos son 3, ¿no? Que en el camión, los ingresos en X sub 2, que sería camión, pues son $2. Y los ingresos de X sub 3, que es el auto, son de $5, ¿no? Respectivamente. Bueno, entonces aquí ya declaramos nuestras variables de decisión y nuestra función objetivo. Bueno, seguimos, vamos a avanzar un poquito con el video. Bueno, una vez declarando nuestra validation y función objetivo, vienen nuestras restricciones. Recordemos que las restricciones se generan por una desigualdad. Entonces, aquí nos está indicando que en la operación uno nosotros tenemos un tiempo disponible de 430 minutos. Esos 430 minutos yo no los puedo rebasar. Puede ser que ocupe 400 minutos, puede ser que ocupe 420, 428, 429 o los 430 minutos, pero nunca puedo yo superar ese tiempo. Entonces, en la restricción uno lo vamos a poner como variable R1, que sería igual a X sub 1 y en este caso, pues acá tenemos un uno que es del tren, pues no se anota. En X sub 2 tenemos en este caso dos camiones, ese sí se anota. Y obviamente en X sub 3 que corresponde en este caso al auto, tenemos uno, el cual no se anota. Entonces va a ser menor o igual a 430, ¿no? Aquí sería menor igual, no puede ser mayor igual porque lo vuelvo a mencionar, nos está dando un tiempo disponible de 430 minutos. Entonces no podemos superar lo que nos está indicando, lo que nos están ofreciendo de tiempo, ¿no? Entonces, estas serían nuestras restricciones, o sea, nuestras limitantes, por decirlo así, lo que nos está poniendo la empresa, ¿no?
Entonces, en la operación uno ya tenemos nuestra ecuación R1, entonces se va a tener que hacer lo mismo con la operación número 2. En este caso, y vamos a copiar nuevamente R2, ahí lo están poniendo, que sería obviamente sería tren, sería 3 X sub 1, en el camión pues es 0 X sub 2. Lo podemos anotar o no lo podemos anotar, ahí ya depende de qué quién, que es 0x sub 2, pero pues no se puede anotar, comúnmente no se anota, ¿no? Pero igual nos pone en el auto, sería 2x sub 3, que es menor o igual, en este caso, de 460 minutos del tiempo disponible que nos está indicando. Y por último, la operación 3, que pues nos está indicando que en el tren tenemos 1, sería x1, que en el camión son 4, 4x sub 2 y 0, ¿no? Bueno, entonces ya quedan por final nuestros modelos algebraicos, si se dan cuenta, en este caso ya tenemos ya nuestra tipos de modelos. Aquí lo único que se hizo fue volver a copiar esto, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, SA significa en este caso solución adecuada. Y acá, por ejemplo, tenemos que hacer una siguiente ecuación, una desigualdad a cero. Esto siempre se pone, en este caso de las variables, en la parte final, que es x sub 1, x sub 2, x sub 3, mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque no va a haber una negatividad, o sea, no podemos crear menos un tren, menos un camión, menos un auto, menos dos autos o menos tres camiones. Entonces lo que queremos es que los productos que se vayan a crear sea mayor o igual a cero, ¿no? Entonces se tiene que hacer una tercera, perdón, una cuarta restricción, en este caso el ejercicio, que sería x sub 1, x sub 2 y x sub 3 mayor o igual a cero, ¿no? Y todos los demás pues queda igual. Entonces ya tenemos nuestro modelo algebraico ya realizado. Ya en este caso desmembramos la tabla del ejercicio y así queda ya nuestras operaciones, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a poder ir resolviendo poco a poco. Aquí ya volvemos a copiar, nos pone pues todo lo que vamos a empezar a realizar, ¿no? Bueno, este es el primer paso. Ahorita vamos a iniciar con el segundo paso, que en este caso pues es igualar las ecuaciones. ¿Cómo se van a igualar? Pues en este caso, en el caso de z, en este caso de la función objetivo, que sería z, tenemos que pasarlo en este lado, del otro lado, con sus signos diferentes de los elementos. En este caso pasa desde ese lado de Z, el lado contrario, el lado izquierdo, y pasa de negativo. Si te das cuenta, aquí lo anotan. En este caso, la función objetivo sería menos 3x1, que era positivo, menos 2x2, que era positivo, y menos 5x3, que era positivo. En este caso se igual a 0, ¿no? Entonces ahí queda igual a 0. Bueno, en las siguientes restricciones se pasan, en este caso no se igualan a cero, pero sí en este caso se tiene que poner una variable de holgura. Esto siempre tiene que ir. Eso se le llama variable de holgura, lo vamos a declarar como por S, ¿sale? Entonces, x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 más s sub 1, que sería nuestra variable de holgura, que es igual a 430. Entonces ya no va a ser mayor o igual, vamos a igualar las ecuaciones. Igual con la siguiente restricción, se copia igual, pasan igual con los signos iguales, en este caso se le pone otra variable de holgura, que sería S sub 2, y con la restricción número 3, que sería, en este caso, S sub 3, ¿no? Igual a 420, y así quedaría ¿no? El último cuarta restricción, que es la de mayor o igual a cero, pues esa no pasa porque esa nada más la ponemos, por ponerse caso para poder, vuelvo a repetir, ¿no? Como parte del ejercicio, pero no es necesario copiarla. Bueno, empezamos a hacer nuestra tabla, en este caso una nueva tabla en el cual vamos a poner nuestros elementos. En la parte de arriba va en este caso z, que es la función objetivo, nuestras restricciones, pero nuestras variables, que sería x1, x2, x3, nuestras variables de holgura, que sería s1, s2, s3, y nuestra solución. Y del lado izquierdo, en este caso, que sería lo que es la columna, sería función objetivo,
S1, S2 y S3, ¿no? Entonces aquí vamos a ir poniendo en este caso, pues nuestra variable, ir poniendo nuestras variables. ¿Cuánto equivale Z? Pues Z equivale 1, X equivale -3, X2 equivale -2, X3 equivale -5. Como no tenemos variables de holgura aquí en la solución objetivo, pues pasan 0, 0, 0, ¿no? Y nuestra solución es igual a 0, ¿no? Aquí lo que está indicando. Entonces aquí empezamos nosotros a poner lo de nuestras ecuaciones, los elementos que tenemos, ¿no? Entonces pues, vamos a ir copiando a la tabla. La siguiente nos pide lo que es la siguiente ecuación, que sería S sub 1. Aquí pues obviamente tenemos en Z no hay, sería 0, en X1 tenemos 1, en X2 tenemos 2, en X3 tenemos 1, variable de holgura S1 tenemos 1 y pues no tenemos variable de holgura S2 ni S3, entonces quedaría en 0, ¿no? Igual a 430. Vamos en este caso con nuestra tercera línea, que sería la de S2. Ahí quedaría, pues no hay Z, queda en 0, X sub 1 tiene 3, pues en X sub 2 no hay, sería 0, X sub 3 sería 2, S sub 1 no hay, si tenemos S sub 2 sería 1 y S sub 3 no hay, y pues igual a 460. Y por último, pues la última fila. Igual Z no tenemos, X sub 1 sí tenemos, que es 1, X sub 2 sería 4, no tenemos X sub 3, tampoco S sub 1, S sub 2 y S sub 3 sí tenemos, que es 1 y sería igual a 420. Bueno, una vez ya puesto los elementos sobre la tabla de nuestras ecuaciones, ya empezamos en este caso ir resolviendo y pasaríamos al paso número 3. Aquí pues obviamente hay que poner un orden a las tablas, que sería fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ahí todo en rojito, entonces tienen que tener un orden también nuestras filas, ¿no? Entonces, ahí es opcional, si lo quieren anotar o no lo quieren anotar, ¿verdad? Bueno, entonces lo que aquí vamos a ir buscando, en este caso, el número paso 3, perdón, o sea, bueno, en el paso 1 ya de esto, ¿no? Encontrar la columna pivote, que es seleccionar la variable no básica con el coeficiente más negativo en la ecuación objetivo. Perdón, la variable no básica seleccionada es la variable que entra. En este caso, tenemos que encontrar el número más negativo. Si vemos en la función objetivo, tenemos que -5 es el número más negativo, entonces ese sería nuestra columna pivote y X sub 3 sería la variable que entra, que ahorita la vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante, cómo es que la variable entra, ¿no? Esto es lo que hablábamos en las diapositivas, ¿no? Los pasos a seguir. Bueno, paso número 2, ya encontramos lo que es la columna pivote. Ahorita hay que encontrar la fila pivote. Esta es la que implica calcular los valores de la columna solución entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos que se encuentran en la columna pivote. No se puede dividir entre cero y seleccionar el resultado de menor valor. La variable básica seleccionada es la variable que sale. Bueno, en este caso, pues hay que encontrar lo que es la fila pivote, ¿no? Todo esto hay que buscar quién es los valores de la columna soluciones de los coeficientes de decisión. Se tienen que poner en menor valor. Entonces, si aquí nosotros empezamos a dividir, tenemos 1, 430 entre 1 igual a 30 y 2 entre 460 es igual a 230. Acá pues 0 no se puede ir entre 420. Entonces buscamos cuál es el menor valor. En este caso tenemos el menor valor que sería 230. Y ese sería nuestra fila pivote, ¿no? Y S2 es la variable que sale. Entonces, ahorita vamos a ver, recordemos que X3 es la variable que entra y S2 es la variable que sale, ¿no? Entonces ya tenemos el siguiente paso que fue encontrar columna pivote y fila pivote. Entonces, ahorita vamos a ir
resolviendo más adelante cómo es que las variables entran y las variables salen, ¿no? Entonces, recordemos que aquí encontramos el elemento pivote, que sería 2, es la intersección entre la columna y la fila, en este caso se le llama elemento pivote, y esto hay que convertirlo en uno, el elemento pivote, y en cero los números que se encuentran por encima y por debajo del elemento pivote, ¿no? Entonces acá el 2 lo tenemos que convertir en uno, y los elementos que están en la parte de arriba y en la parte de abajo lo tenemos que convertir en ceros, ¿no? Entonces, es lo que vamos a realizar ahorita. Entonces, ya tenemos todos los elementos ya visualizados en la tabla y ahorita es lo que vamos a ir resolviendo más adelante, ¿no? Vuelvo a repetir, el 2 es elemento pivote porque es la intersección entre la columna y la fila pivote y obviamente pues se tiene que dividir para poder ser este uno, ¿no? Entonces acá nos pone el lado izquierdo entre un medio, porque obviamente tenemos que hacer la operación de toda la fila pivote directamente, ¿no? Para que podamos igualar las ecuaciones. Entonces, aquí volvemos a ver que pues, nos está indicando que la variable que entra era x sub 3 y la variable que sale es s sub 2. Entonces, se elimina la variable s sub 2 y queda la variable x sub 3 sobre la columna. Si nos damos cuenta, ahí pues sustituida, ¿no? Con eso nos referimos a cuando entra una variable y cuando sale. Bueno, entonces, comenzamos entonces a hacer nuestras operaciones, empezamos a dividir, en este caso, los elementos por un medio y empezamos a resolver, ¿no? Hasta que nuestra columna quede el número pivote en uno y todos los demás elementos queden en cero. Bueno, en la primera fila se copia igual, no hay operaciones, se copia igual, en la segunda fila igual. En la cuarta fila igual, no hay operaciones que realizar, entonces nos quedamos con la tercera fila en la cual nos tenemos que hacer la operación. Un medio entre cero es igual a cero, ¿no? Un medio por 3, en este caso es igual a 3 medios y lo vamos a ir anotando. Un medio en este caso por cero, pues es igual a cero, ¿no? Y así se van a ir empezando a realizar. En este caso, un medio por 2 es igual a uno. Ahí, si se dan cuenta, ya cambió en uno el elemento pivote y se empieza a resolver los demás, ¿no? Hasta, por ejemplo, 460 entre un medio es igual a 230, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, ya tenemos el elemento uno, ya se convirtió en uno. Ya ahorita el siguiente paso es convertir en cero los otros elementos que tenemos en la parte de arriba y los de abajo. Si se dan cuenta, en la fila 4 pues ya tenemos el cero, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el cero menos 5 que nos está indicando ahí. Entonces, este número se tiene que ¿cómo lo podemos hacer? Pues se tiene que dividir entre él mismo. En este caso, pues si es negativo, tenemos que hacer un número igual a él, que sería positivo. En este caso sería 5 positivo, ¿no? Entonces, eh, se tiene que multiplicar por el elemento de la fila 3 más el elemento de la fila 1, ¿no? Entonces sería 5 por cero. Ahorita vamos a ir checando, ya nos pusieron una tablita para ir haciéndolo. Entonces, los elementos de la fila 3 se van a multiplicar por 5 más los elementos de la fila 1, ¿no? Entonces ahí nos está indicando 5 por cero sería cero más uno sería en este caso, pues ahí nos ponen las operaciones, ¿no? Igual a uno. Es lo que vamos a ir anotando en nuestra tablita y así lo vamos a ir realizando con los anteriores. 5 en este caso, por 3 y medio, menos 3, ¿no? Que sería de x sub 1, nos da un total de 9 medios. Y lo vamos anotando, ¿no? 5 por lo que es la fila 3, que sería 0, es igual a menos 2. 5 por 1, 5 menos 5, igual a 0, ¿no? Ahí estamos viendo las operaciones del lado derecho. Estoy aquí resolviendo.
una por una, hasta pues, tener nuestros elementos completos, ¿no? Por último, pues 5 por cero igual a cero. Y pues ahí 5 por 230, en este caso de la fila 3 más cero, pues es igual a 1150, ¿no? Pues bueno, ya tenemos las soluciones de, en este caso de la fila número uno. Si se dan cuenta, ya en la columna pivote, ya tenemos el primer elemento convertido en cero, ¿no? Bueno, vamos con la segunda fila, se vuelve a hacer las mismas operaciones, sería en este caso, tenemos el 1 positivo, tendremos que hacer su desigualdad, que sería menos uno negativo, en este caso se multiplica por lo de la fila 3 más fila 2, ¿no? Menos uno por cero más cero igual a cero, ¿no? Este hacemos el aumento, menos uno por 3 y medio más uno es igual a menos un medio. Seguimos resolviendo, en este caso menos uno por cero más 2 igual a 2 y, por ejemplo, menos uno por uno más uno igual a cero. Si se dan cuenta, en la columna pivote ya logramos poner en cero nuestro siguiente elemento. Y seguimos resolviendo, menos uno por cero más uno igual a uno, menos uno por un medio más cero igual a menos un medio, este, menos uno por cero más cero igual a cero. Y por último, lo de la columna de solución sería menos uno por 230 igual, más 430 igual a 200. Bueno, ahí tenemos ya la solución de la fila número 2. Los elementos, en este caso, pues de la fila 3 pasan igual, porque pues obviamente ya tenemos el número pivote convertido a uno. Y la última, pues igual pasa igual, no hay que hacer operaciones porque pues ya tenemos en cero nuestro elemento convertido, ¿no? Entonces ya no es necesario hacer ninguna operación y se anota igual, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya resuelta nuestra tabla, lo podemos observar, ¿no? Lo que se acaba de realizar, pero aún no concluye el ejercicio, porque si podemos ver, todavía nos queda en la solución objetivo, que es Z, nos queda todavía en nuestra fila un número negativo. En este caso, pues sería el menos 2. Entonces tendremos que hacer nuevamente el mismo ciclo de operación que se acaba de realizar hasta que ese menos 2 lo volvamos, en este caso, pues, ahora sí que a cero, ¿no? Se tiene que volver a realizar el mismo sistema, se tiene que volver a hacer desde un principio los pasos, se tiene que volver a encontrar en este caso lo que es la columna, tanto como la fila pivote, el elemento pivote, y volver en este caso a hacer las operaciones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar con los pasos. Ahí nos dice que paso uno, encontrar la columna pivote. Encontramos el número negativo, el mayor que sería negativo en la fila de la función objetivo, que sería z, que sería menos 2. Ahí tenemos nuestra columna, la estamos verificando. Y pues obviamente vamos a hacer en este caso nuestras divisiones con los otros elementos y encontrar pues obviamente el valor más pequeño, ¿no? Encontrar en la fila pivote. En este caso se dividiría 2 entre 200, quedaría 100. Cero entre 230, pues no se puede dividir, queda 230. Y 4 entre 420, ¿no? Quedaría igual a 105, ¿no? Observamos que en la fila 2, pues el elemento más pequeño sería 100. Entonces, esa sería nuestra fila pivote. Ahí nos está indicando que pues obviamente 100 es el valor más pequeño. Y ya también seleccionamos nuestra intersección, que sería 2, sería nuestro elemento pivote, ¿no? Entonces, como en el anterior ejemplo, pues x sub 2 es el elemento que entra y la que tiene que salir es el elemento
S sub 1 es el que sale, ¿no? Y de ahí otra vez, convertir en uno elemento pivote y en cero los otros números dentro de perdón, dentro de la columna pivote, ¿no? Se tienen que realizar nuevamente las operaciones que hicimos en la tabla anterior. Es el mismo proceso. El método simple, a veces cuando tenemos mucho más elementos, a veces puede llegar a ser muy extenso el ejercicio. Entonces, pero sí es muy exacto en las soluciones, ¿no? Entonces, por eso es que nos permite tener demasiados elementos. Bueno, entonces ya tenemos, ahí volvimos a copiar los mismos elementos. Lo que te ocupábamos ahorita es pues convertir el elemento pivote a uno. Recordemos que el elemento pivote es 2, entonces tenemos que convertirlo a uno, ¿no? Si se dan cuenta, pues ahí también estamos haciendo lo que está entrando la variable, entra la variable x sub 2 y la variable que sale sería s sub 1, entonces ahí ya tenemos x sub 2, ¿no? Y ahí pues ya tenemos también lo que los elementos ahí nos está indicando lo que teníamos anteriormente en la tabla anterior. Vamos viendo que pues tenemos el 2 que lo tenemos que convertir en uno. Entonces lo dividimos entre un medio, todo se tiene que dividir para pues obviamente estar igualado todas las ecuaciones de la tabla. En este caso, un medio entre cero, cero, medio entre menos un medio es igual a menos un cuarto. Y ahí empezamos a resolver, ¿no? Un medio, en este caso por 2 igual a uno. Ahí ya convertimos nuestro elemento pivote a uno. Y comenzamos a hacer nuestras siguientes operaciones, ¿no? Un medio por cero igual a cero. Muy bien. Bueno, una vez resuelto ya lo que es nuestra fila, aquí nos está poniendo que el elemento pivote pues ya lo convertimos a uno. Siguiente paso es convertir en cero todo lo que tenemos en la columna, ¿no? Entonces vamos a convertir en cero, tenemos ahí un menos 2, si se dan cuenta en la columna tenemos un 4. Cuando son en ese caso para poder igualar a cero, pues tenemos que hacer su lado contrario del número, en este caso es menos 2, tenemos que usar el signo, en este caso positivo, en este caso sería el elemento 2, 2 por la fila número 2 más la fila 1, ¿no? Entonces empezamos a resolver las operaciones para ir convirtiendo los elementos. Ahorita nos van a poner una nueva tablita para que comencemos a pasar. Bueno, lo de la fila 2 pasa igual, ¿no? Porque pues ahí es nuestra fila, en este caso donde tenemos el elemento pivote, que ya lo convertimos a 1. Ahorita lo que ocupamos son otros elementos, convertirlos a cero, ¿no? Y empezamos a resolver. En este caso, 2 por cero más uno, pues obviamente va a ser uno. 2 por menos un cuarto más 9 medios es igual a 4. 2 por uno más menos 2 va a ser igual a cero. Ahí si se dan cuenta, el menos 2 ya es cero. Ya empezamos a convertir en cero el siguiente. Y ahí se van afectando las siguientes operaciones, ¿no? Entonces, este paso es convertir lo que es en la columna en cero todos los elementos. Ahí estamos resolviendo en ese sub 2, que es 2, en ese sub 3 es 2 por cero más cero es igual a cero. El siguiente sería 2 por 100 más F1, sería 150, 1350, ¿no? Bueno, ahí tenemos la fila 1 ya resuelta. En la fila número 3 vemos que ya está en cero, entonces no va a haber afectación ahí, no se va a resolver nada, entonces pasa igual. En la fila número 4 vemos que nuestra columna pivote está en 4, entonces tenemos que convertirlo a cero, ese 4. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un 4 positivo, utilizamos un 4 negativo. Entonces sería menos 4 por lo que es la fila número 2 más los elementos de la fila número 4.
y se empieza a resolver. Entonces, sería en el primero, menos 4 por 0 más 0. Sería en este caso, pues, igual a 0. También nos está indicando los elementos que se están haciendo. La siguiente operación sería menos 4 por, en este caso, menos un cuarto, más 1 igual a 2. En la siguiente operación es menos 4 por 1 más 4, pues es igual a 0. Ya logramos a poner en 0 todo el último elemento de la columna pivote y seguimos resolviendo los demás elementos, ¿no? Se dan cuenta, ir resolviendo. Vamos a ir Lo importante acá de estas soluciones, chicos, es de que nuestra función objetivo, que es z, no tiene que haber un número negativo. Una vez ya teniendo positivo todos los elementos, entonces el ejercicio va a concluir. Ahorita vamos a checar. Bueno, ahí tenemos la última operación. Sería menos 4 por 100 más 420, nos dio 20. ¿Ven? Bueno, entonces ya tenemos el elemento pivote convertido en uno y todos los elementos de la columna pivote convertidos en 0, ¿no? Si podemos observar, ahí tenemos ya resuelto y emparejado lo de la columna pivote. Bueno, si podemos observar lo que es en este caso la ficción objetivo, ya tenemos todos positivos, entonces aquí es donde nosotros ya vamos a sacar nuestras soluciones óptimas, en este caso elemento de x1 que corresponde al tren, x2 que corresponde al camión y x3 recordemos que corresponde al auto, ¿no? Entonces vamos a ir verificando, en este caso, cómo van a quedar nuestras soluciones. En X1, que es el tren, como no tenemos en la tabla, pues no ocupamos construir ningún tren, ¿no? Si se dan cuenta, no hay. En X2, que es que corresponde a camiones, ¿cuántas unidades tengo que hacer diarias? Pues nos indica que 100. Y en X3, que es para autos, nos indica que tenemos que realizar 230 unidades diarias, ¿no? Entonces, es lo que nos está dando en nuestras funciones. Obviamente, respectivo a los tiempos que nos estaban ofreciendo, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, si se dan cuenta, nos daban un tiempo, ¿no? Bueno, recordemos que Z es nuestros ingresos. Entonces vamos a tener ingresos de $1,350 realizando los procesos que nos está diciendo, ¿no? Crear 100 camiones y 230 autos. Entonces nuestra ganancia sería de $1,350, ¿no? Es lo que nos está dando la solución en esto. Y por último tenemos S3, que pues obviamente recordamos que es una variedad de holgura, y esto nos sirve para ver qué plan de contingencia podemos tener. En este caso, como nos estaban ofreciendo, en este caso tiempo, nos están diciendo que pues nuestra variedad de holgura nos da 20. En este caso quiere decir que nos sobraban 20 minutos todavía para poder realizar ciertas actividades. O sea que tenemos en la operación número 3, por decirlo así, tenemos todavía 20 minutos de sobra, ¿no? Estimados para hacer cierta actividad o algo. Entonces, para lo que sirven las variables de holgura, ¿no? Para ver qué tipo de plan de contingencia podemos tener o darle solución. Bueno, entonces aquí concluye lo que es el ejercicio totalmente. Ahora sí que sí es algo extenso, un poquito más extenso que la programación lineal, pero es extenso por lo mismo de que obviamente es más variables, ¿no? Y eso es lo que hace que sea esto más extenso. Bueno, entonces hasta aquí concluimos lo que es la clase. La siguiente clase vamos a ver otros ejercicios de método simplex y por ahí ya nos vamos a meter por unos ejercicios de método de transporte, ¿no?
Bueno, sería todo de mi parte. Cualquier duda que tengan, estamos conectados en las redes sociales. Cualquier duda, estamos disponibles. Hasta luego. Gracias.